¿Qué harías si tuvieras 24 años, todo el dinero del mundo, y una noche escucharas una voz que te cambia la vida para siempre? Quédate ahí, en esa pregunta. Porque antes de conocer al santo, necesitas conocer al hombre. Y ese hombre era todo menos santo. Italia. Año 1182. En las colinas doradas de Umbría existe una ciudad llamada Asís. Muros de piedra antigua. Calles estrechas donde el sol se cuela apenas. Y en esa ciudad vive un joven que todos conocen, que todos admiran, que todos envidian. Su nombre es Francesco di Pietro Bernardone. Su padre es el comerciante de telas más rico de la región. Su madre, una mujer francesa de corazón noble. Y él es el príncipe de esa pequeña ciudad, el alma de cada fiesta, el que canta más fuerte, el que gasta sin contar, el que viste ropas que brillan, el que camina y todos voltean a verlo. Francesco lo tiene todo, absolutamente todo. Y tal vez por eso mismo no tiene nada. Porque hay algo que tú y yo conocemos bien, algo que no se habla en las fiestas, pero que te visita a las 3 de la mañana, cuando todo queda en silencio. Esa sensación de vacío que ningún aplauso llena. Ese peso en el pecho que ningún éxito alivia. Francesco lo siente. Lo siente cuando termina la fiesta y regresa solo a casa. Lo siente cuando cuenta monedas de oro y no sabe para qué las quiere. Lo siente cuando mira a sus amigos reír y se pregunta si alguien realmente lo conoce. Lo siente como un grito silencioso que nadie más escucha. ¿Para qué sirve todo esto? Esa pregunta. Esa maldita pregunta que aparece cuando tienes todo lo que se supone que debías querer y sigues sintiéndote perdido. Entonces llega la guerra. Asís contra Perugia. Conflictos medievales por territorios que hoy nadie recuerda. Francesco, educado en el lujo pero sediento de gloria, se une al ejército. Sueña con ser caballero, con ser héroe, con encontrar ese propósito que se le escapa. Y termina en una celda, prisionero, encadenado, en la oscuridad húmeda de una prisión donde el tiempo no existe y la esperanza se pudre como el pan mohoso que les dan de comer. Sus compañeros de celda maldicen, lloran, se hunden en la desesperación. Pero Francesco canta. No canciones de guerra, no canciones de taberna. Canciones extrañas, melodías que no vienen de su memoria sino de algún lugar más profundo. Como si algo dentro de él, algo que aún no comprende, estuviera despertando. Sus compañeros piensan que ha enloquecido. Y tal vez tienen razón. Pasan meses. Finalmente lo liberan. Regresa a Asís más delgado, más pálido, más silencioso. Su padre espera que retome el negocio. Sus amigos esperan que vuelva a ser el de antes, que organice las fiestas, que cuente las historias, que llene el vacío con ruido. Pero Francesco ya no puede. Porque en esa prisión oscura algo se rompió, o tal vez algo se abrió. La armadura perfecta del joven exitoso tiene ahora una grieta, y por esa grieta se cuela una luz que no viene del sol. Empieza a caminar solo por las colinas, a sentarse bajo los olivos viejos, a mirar el cielo durante horas como si buscara algo que nadie más puede ver. Sus amigos se alejan. Francesco está raro, dicen. Le afectó la guerra, murmuran. Y tienen razón, le afectó, pero no como ellos piensan. Lo que le pasó a Francesco en esa prisión es lo que te pasa a ti cuando la vida te quiebra lo suficiente para que finalmente te hagas la pregunta real. No, ¿qué quiero lograr? Sino,
¿Para qué existo? Esa pregunta que da miedo. Esa pregunta que no puedes responder con un ascenso, con una pareja, con una cuenta bancaria llena. Esa pregunta que solo tiene una respuesta. Y Francesco está a punto de escucharla. Porque mientras camina solo por esas colinas doradas de Umbría, buscando algo que no sabe nombrar, al otro lado del mundo, en las orillas del Ganges, otro hombre buscaba lo mismo. Siglos los separaban. Culturas diferentes, religiones diferentes. Pero el grito del alma, ese grito es el mismo en todos los idiomas. Y cuando un alma grita con suficiente sinceridad, el universo responde. No con palabras, con una voz. Una voz que Francesco está a punto de escuchar en una capilla abandonada. Una voz que le pedirá algo imposible. Algo que su padre jamás entenderá. Algo que la sociedad jamás perdonará. Algo que cambiará el cristianismo para siempre. Pero esa voz llegará solo cuando Francesco esté completamente roto, completamente vacío, completamente listo. Y tú que escuchas esto ahora, quizás estás en ese mismo lugar. Quizás tienes todo o quizás no tienes nada. Pero si hay un vacío que no se llena, si hay una pregunta que no se calla, entonces prepárate. Porque lo que le pasó a Francesco puede pasarte a ti. Pausa de 3 segundos. Pero lo que encontró en esa capilla no fue una respuesta filosófica. Fue una voz. Y esa voz le pediría algo que haría temblar los cimientos de su mundo. Capítulo 1. La voz en San Damián. Imagina estar completamente solo en una capilla en ruinas. Y de repente, el crucifijo te habla. ¿Qué harías? ¿Correrías? ¿Pensarías que perdiste la razón? ¿O te arrodillarías y escucharías? Francesco está cabalgando por las afueras de Asís. No tiene destino. Solo monta porque quedarse quieto duele más. Porque el ruido del galope ahoga las preguntas que no tienen respuesta. Y entonces la ve. Una capilla pequeña, casi escondida entre los cipreses, las paredes agrietadas, el techo parcialmente derrumbado. Un lugar que todos han olvidado, un lugar donde nadie va. San Damián se llama. Algo tira de Francesco hacia ese lugar. No es curiosidad, es algo más viejo, más profundo. Como cuando te desvías del camino sin saber por qué. Y después entiendes que tenías que estar exactamente ahí. Desmonta. Ata el caballo. Empuja la puerta de madera que cruje como un lamento. Y entra. La luz se filtra por los agujeros del techo en rayos dorados llenos de polvo. Huele a piedra húmeda y a tiempo detenido. El silencio es tan denso que Francesco puede escuchar su propia respiración. Puede escuchar los latidos de su corazón. Al fondo, colgado torcido sobre el altar abandonado, hay un crucifijo. Viejo, descolorido, los ojos de Cristo pintados con una tristeza que parece real. Francesco camina hacia él, lentamente, como si sus pies supieran algo que su mente aún no comprende. Se arrodilla, no porque deba hacerlo, sino porque sus piernas simplemente se doblan. Y entonces sucede. No hay truenos, no hay relámpagos, no hay coros angelicales como en las historias que cuentan los sacerdotes. Hay algo peor. Hay algo mejor. Hay silencio que se vuelve voz. Y esa voz le dice: Francesco, ¿no ves que mi casa se está cayendo? Ve y repárala. Francesco no se mueve. No puede moverse.
Porque esa voz no viene de afuera, viene de adentro, viene de arriba, viene de todas partes y de ninguna parte. Viene del mismo lugar del que vienes tú cuando naces, del mismo lugar al que vas cuando mueres. Y Francesco sabe, con una certeza que no necesita explicación, que Dios acaba de hablarle. ¿Locura? Tal vez. Los psiquiatras modernos tendrían diagnósticos, los escépticos tendrían explicaciones. Estrés postraumático, alucinación auditiva, episodio psicótico. Pero hay algo que los místicos de todas las tradiciones saben y que la ciencia no puede medir. Que existe un momento, uno solo en la vida de ciertos seres humanos, donde el velo entre lo visible y lo invisible se rasga. Donde el absoluto, lo eterno, lo que algunos llaman Dios, te mira directamente. Los sabios de India lo llaman darshan. Los sufíes lo llaman kashf. Los cristianos lo llaman revelación. El nombre no importa. Lo que importa es que cuando sucede, ya nunca eres el mismo. Francesco sale de esa capilla tambaleándose. Sus ojos no enfocan bien. Su cuerpo tiembla. Ha pasado apenas una hora, pero siente que han sido años. O segundos. El tiempo se ha vuelto líquido. Mira las paredes de San Damián, las piedras caídas, los muros agrietados, y piensa, debo repararla. Debo reconstruir esta capilla. No entiende todavía que Dios no hablaba de paredes de piedra. Hablaba de algo mucho más grande, mucho más radical, mucho más peligroso. Pero Francesco lo descubrirá, paso a paso, piedra por piedra, error tras error. Porque así funciona la voz de Dios. No te da el mapa completo, te da el primer paso, y si lo das, te muestra el segundo, y si lo das, el tercero. Y cada paso te aleja más del mundo que conocías, te aleja más de quien eras, te convierte en alguien que tu familia no reconocerá, que la sociedad no aceptará, que tú mismo dejarás de entender. Pero Francesco ha cruzado el umbral. Y no hay vuelta atrás. Porque hay algo que sucede cuando escuchas esa voz. Algo que los sabios de Oriente conocían bien. Que los profetas hebreos sufrieron. Que los santos cristianos padecieron. Cuando Dios te habla, solo hay dos opciones. Obedeces, o vives el resto de tu vida en una agonía que ningún placer puede calmar, en un exilio que ningún lugar puede terminar, en una sed que ninguna agua puede saciar. Francesco elige obedecer, aunque no sepa hacia dónde lo llevará esa obediencia. Aunque no imagine que esa voz le pedirá renunciar a todo, absolutamente todo. Aunque no pueda anticipar que pronto estará desnudo ante cientos de personas, gritando que su único padre es el Padre del cielo. Pero eso viene después. Primero, Francesco tiene que hacer algo simple, algo inocente, algo que, sin saberlo, encenderá la mecha que explotará su vida en 1000 pedazos. Tiene que conseguir dinero para reparar la capilla. Y su padre tiene mucho dinero. Mucha tela fina en el almacén. Tela que Francesco puede vender sin permiso. Lo que Francesco hizo después escandalizó a toda la ciudad. Desató la furia de su padre. Y lo puso frente a una decisión que ningún hijo debería tomar. Una decisión que cambiaría la historia del cristianismo para siempre. Capítulo 2. Desnudo ante Dios. ¿Cuánto estarías dispuesto a perder para ganar tu alma? Piénsalo de verdad. ¿Tu trabajo? ¿Tu reputación? ¿Tu familia? ¿Tu nombre?
Francesco está a punto de perderlo todo, y no lo sabe todavía. Después de escuchar esa voz en San Damián, algo cambia en él. Ya no puede fingir, ya no puede volver a las fiestas y pretender que le importan. Ya no puede contar monedas de oro, sabiendo que hay una capilla derrumbándose que Dios mismo le pidió reconstruir. Entonces hace lo que cualquier hijo haría. Entra al almacén de su padre. Toma las telas más finas, rollo tras rollo de terciopelo carmesí, de seda bizantina, de lino egipcio. Las carga en su caballo. Cabalga hasta el mercado de Foligno. Y lo vende todo. Cada pieza, cada moneda. Incluso vende el caballo. Regresa a Asís a pie, con una bolsa pesada de dinero que no es suyo, caminando hacia San Damián con el corazón acelerado y una certeza absoluta de que está haciendo lo correcto. Le ofrece el dinero al sacerdote de la capilla. Para las reparaciones, le dice. El sacerdote lo mira aterrado. Conoce a Pietro Bernardone, conoce su temperamento y rechaza el dinero. Pero ya es tarde, porque Pietro ya se enteró. Y Pietro está furioso. No es solo el dinero, es la traición, es la vergüenza pública. Es que su hijo, su heredero, el príncipe de la familia Bernardone, se ha vuelto un ladrón, un loco, una deshonra. Pietro arrastra a Francesco ante las autoridades civiles. Exige justicia, exige compensación, exige que su hijo entre en razón. Pero Francesco apela a jurisdicción eclesiástica. Dice que ahora sirve solo a Dios, que los tribunales civiles no tienen poder sobre él. Entonces el asunto llega al obispo. Plaza principal de Asís, año 1206, febrero. Hace frío. Se reúne toda la ciudad. Porque esto es más que un juicio, es un espectáculo. El hijo del hombre más rico contra su propio padre. Los murmullos recorren la multitud como fuego en pasto seco. El obispo Guido está sentado en su silla. Un hombre viejo, cansado de conflictos familiares que terminan en su puerta. Pietro exige su dinero de vuelta. Grita, acusa. Sus venas se marcan en el cuello del coraje. Y Francesco lo mira con una calma que hiela. «Te devolveré todo», dice. El obispo suspira aliviado. Asunto cerrado. Familia reconciliada. Todos a casa. Pero entonces Francesco hace algo que nadie espera. Se quita la túnica, la deja caer al suelo. Se quita las botas, los pantalones, todo. Cada prenda, cada hilo, cada pedazo de tela que su padre le dio. Hasta quedar completamente desnudo ante cientos de personas. El silencio es absoluto. Madres tapan los ojos de sus hijos. Hombres miran al suelo avergonzados. El obispo se pone de pie, incrédulo. Y Francesco, temblando de frío y de algo mucho más profundo, levanta la ropa en sus manos y la pone a los pies de su padre. Hasta ahora, dice con voz clara que corta el aire helado, te he llamado padre en la tierra. Pero de ahora en adelante, mi único padre es el Padre que está en los cielos. Pietro está petrificado, no de sorpresa, de horror, porque entiende lo que acaba de pasar. Su hijo acaba de renunciar no solo a su herencia, ha renunciado a su apellido, a su familia, a su identidad completa. Ya no es Francesco di Pietro Bernardone. Es solo Francesco, desnudo, sin nombre, sin pasado. Como cuando naciste, como cuando morirás. El obispo, conmovido hasta las lágrimas,
se quita su propio manto y cubre a Francesco. Y en ese momento, algo sucede que las palabras no pueden explicar, algo que solo aquellos que han renunciado a todo pueden entender. Francesco siente una libertad tan vasta, tan absoluta, que es casi terror. Porque cuando no tienes nada, cuando no eres nadie, cuando incluso tu nombre se ha disuelto, ¿qué puede quitarte el mundo? ¿Qué puede amenazarte? ¿Qué puede controlar tu alma? Nada. Absolutamente nada. Siglos antes, en las orillas del Ganges, un joven príncipe llamado Siddhartha había hecho lo mismo. Había dejado palacio, familia, nombre, para buscar la verdad desnuda. Siglos después, en las orillas del Ganges otra vez, un sacerdote llamado Gadadhar renunciaría a todo por su madre divina. La geografía cambia. Las religiones cambian, los nombres cambian, pero el camino es el mismo. Primero pierdes lo que tienes, después pierdes lo que eres, y solo entonces, puedes encontrar lo que siempre fuiste. Francesco sale de esa plaza temblando bajo el manto del obispo. No tiene casa, no tiene familia, no tiene un centavo. Pero tiene algo que ningún dinero puede comprar. Tiene alas. Pero la libertad tiene un precio. Y Francesco estaba apenas comenzando a pagarlo. Porque el mundo no perdona a los que se atreven a ser libres. Lo llamarían loco. Lo golpearían. Lo escupirían. Y él cantaría. Capítulo 3. Conversaciones con el crucificado. ¿Qué pasa cuando dejas de rezar a Dios y empiezas a conversar con Él? Hay una diferencia. Una diferencia que cambia todo. Francesco acaba de perderlo todo. Nombre, familia, futuro. Camina descalzo por los bosques de Umbría, vestido con un saco áspero que le dio un campesino. Duerme en cuevas. Come lo que encuentra. Mendiga pan de puerta en puerta. La gente lo señala. El loco Bernardone, le dicen. Niños le tiran piedras. Antiguos amigos cruzan la calle para no verlo. Y él canta. Canta en francés, el idioma de su madre. Canta canciones que inventa sobre la marcha. Canciones a Dios, al sol, a los pájaros, a las piedras del camino. Porque Francesco ha descubierto algo. Algo que los monjes en sus monasterios han olvidado. Algo que los sacerdotes con sus latines perfectos nunca supieron. Que Dios no quiere oraciones memorizadas. Quiere conversación. Quiere que le hables como le hablas a tu mejor amigo. Con honestidad brutal. Con quejas. Con risas. Con enojos. Con preguntas que no tienen respuesta. Quiere que seas real. Francesco entra a San Damián cada mañana. Se arrodilla ante el crucifijo y no recita el Padre Nuestro. No recita salmos que aprendió de memoria. Habla. Buenos días, Señor. Anoche tuve frío, mucho frío. Casi me arrepiento de esto, ¿sabes? Casi vuelvo a casa de mi padre. Pausa. Silencio. Pero no puedo. Ya no soy ese Francesco. Otra pausa. Muéstrame qué hacer hoy. Porque no tengo idea. Y espera. No como quien espera respuestas audibles. Como quien espera que un amigo que está sentado a tu lado te ponga la mano en el hombro sin decir nada. A veces ríe con Dios. Le cuenta chistes malos. Le dice: mira qué hermoso está ese amanecer que hiciste hoy. Te luciste. A veces llora con Dios. Le grita: ¿por qué esto es tan difícil? ¿Por qué me pediste esto si sabías que dolería tanto?
A veces se queda en silencio con Dios. Horas completas sin una sola palabra. Solo sentado, respirando, sintiendo una presencia que no necesita lenguaje. Y la gente que lo ve desde afuera piensa que ha perdido la razón. Porque lo ven hablando solo. Lo ven riendo sin razón aparente. Lo ven llorando frente a un pedazo de madera tallada. Pero Francesco no está loco, está enamorado. Porque eso es lo que nadie te dice sobre el misticismo verdadero, que no es filosofía, no es teología, no es repetir mantras o seguir rituales. Es enamoramiento. El mismo que sientes cuando conoces a alguien y no puedes dejar de pensar en esa persona. Cuando cada canción te recuerda a ella. Cuando cada paisaje te hace querer compartirlo con ella. Cuando hablarle se vuelve más importante que comer. Así es Francesco con Cristo. En la India, siglos antes, los devotos de Krishna cantaban y bailaban por las calles en éxtasis divino. Los llamaban bhaktas, locos de amor por Dios. La gente también pensaba que habían perdido la razón. En Persia, un poeta llamado Rumi bailaría en círculos durante horas, perdido en el amor de lo divino. Los sabios ortodoxos lo criticarían, los místicos lo entenderían. En España, siglos después, una monja llamada Teresa conversaría con Jesús como con un amante. Escribiría que las palabras formales la aburrían, que lo que ella quería era intimidad. El camino cambia, el idioma cambia, la cultura cambia, pero el fuego es el mismo, y Francesco está ardiendo. Comienza a tener experiencias que no puede explicar, momentos donde está orando, y de repente todo desaparece. La capilla, su cuerpo, el tiempo. Solo queda una luz, una presencia, una paz tan profunda que es casi dolorosa. Los cristianos lo llaman éxtasis, los hindúes lo llaman samadhi, los sufíes lo llaman fana. Francesco no sabe cómo nombrarlo, solo sabe que cuando regresa de esos momentos ha estado ahí, en ese lugar sin lugar donde Dios no es un concepto, sino una experiencia directa. Y una vez que pruebas eso, todo lo demás se vuelve insípido. Las fiestas que antes disfrutaba, el dinero que antes perseguía, el reconocimiento que antes necesitaba, todo eso se vuelve ceniza en tu boca, porque has probado miel pura y ya no puedes volver a conformarte con azúcar procesada. Por eso Francesco puede dormir en el suelo con una piedra de almohada y sonreír. Por eso puede comer pan duro y llamarlo banquete. Por eso puede ser escupido por la calle y seguir cantando. Porque tiene algo que ellos no tienen. Tiene compañía. Compañía real. No la compañía superficial de amigos que te abandonan cuando ya no eres útil, sino la compañía profunda de alguien que nunca se va, que está cuando lloras a solas, que está cuando fracasas, que está cuando todos te llaman loco. Y Francesco ha descubierto el secreto que todas las religiones guardan en su corazón místico. Que Dios no quiere adoradores, quiere amantes. No quiere robots que repiten frases bonitas. Quiere personas reales que se atrevan a ser vulnerables, a quitar la máscara, a decir la verdad aunque duela. Y cuando te acercas así, sin defensas, sin libreto, sin pretensiones, Dios responde. No siempre con palabras, a veces con silencio que habla más que 1000 voces, a veces con una paz inexplicable, a veces con una certeza absoluta que no necesita pruebas. Pero responde. Y esa respuesta llevará a Francesco a hacer algo que la Iglesia consideraba herejía. Algo que desafiaría 1000 años de doctrina.
algo que cambiaría su concepto de Dios para siempre. Capítulo 4. Hermano lobo, hermana muerte. ¿Y si Dios no está solo en la iglesia, sino en cada hoja, cada animal, cada persona que pasa a tu lado? ¿Y si lo sagrado no es un lugar al que vas, sino todo lo que tocas? Francesco está sentado en un claro del bosque. Amanecer. La luz se filtra entre los robles antiguos como dedos dorados, y alrededor de él, en las ramas, docenas de pájaros. Gorriones, petirrojos, palomas silvestres, y Francesco les habla. No como quien habla a mascotas, como quien habla a hermanos. Hermanos míos, les dice, ustedes deben alabar a su Creador. Les dio plumas para volar, les dio canciones para alegrar el mundo, les dio libertad que ningún rey tiene. Los pájaros lo miran, quietos, como si entendieran, y la gente que pasa por el camino lo ve y susurra. El loco les predica a los pájaros. Pero Francesco no está loco. O tal vez sí. Pero es una locura que el mundo necesita desesperadamente. Porque Francesco ha visto algo que los teólogos con sus libros pesados han olvidado. Algo que los sacerdotes con sus túnicas bordadas no pueden ver. Que Dios no está encerrado en el sagrario. Que lo divino respira en cada cosa que existe. En el agua que bebes, en el fuego que te calienta, en la tierra que pisas, en el aire que llenas tus pulmones. Hermano Sol, escribe Francesco en su cántico. Hermana Luna, hermano Viento, hermana Agua, hermano Fuego, hermana Tierra. Y la palabra clave es esa, hermano, hermana. No cosa, no recurso, no objeto, familia. Porque si todo viene del mismo Creador, entonces todo es sagrado, absolutamente todo. Llega la noticia a Asís. Un lobo aterroriza el pueblo de Gubbio. Ha matado ovejas. Ha atacado a un niño. Los hombres salen con lanzas y antorchas a cazarlo. Y Francesco camina hacia el bosque. Solo. Desarmado. Lo encuentran. El lobo, hambriento, salvaje. Los ojos amarillos brillando entre los árboles. Francesco no corre. Se arrodilla. Hermano lobo, le dice, sé que tienes hambre. Sé que estás asustado. Pero no puedes lastimar a mi gente. Hagamos un trato. Ellos te darán comida cada día. Y tú no volverás a atacarlos. Y cuenta la crónica, documentada por testigos, que el lobo se acercó. Puso su cabeza en las manos de Francesco. Y caminó con él de vuelta al pueblo. ¿Leyenda? ¿Milagro? ¿Exageración medieval? Tal vez. O tal vez Francesco había entendido algo que nosotros hemos olvidado. Que cuando miras a otro ser, cualquier ser, y ves en él lo sagrado, algo cambia. La violencia se vuelve imposible. El miedo se disuelve. Porque ya no estás mirando a un enemigo. Estás mirando a Dios con otra cara. En textos antiguos de India, un sabio escribió, cuando miras un árbol, estás mirando a Brahman. Cuando bebes agua, estás bebiendo a Brahman. Todo esto es Brahman. Francisco nunca leyó esos textos. No sabía sánscrito. Nunca había oído hablar del Vedanta. Pero llegó a la misma verdad. Porque la verdad no necesita libros. La verdad te encuentra cuando tus ojos finalmente se abren. Miras tu café de la mañana y piensas, hermano café, gracias por existir. Miras a tu perro y sientes que hay algo divino en su lealtad incondicional. Miras a la persona sin hogar en la esquina y ya no puedes ignorarla.
Porque si Dios está ahí también, ¿cómo podrías pasar de largo? Eso es lo que Francesco nos enseña. Que el mundo está vivo, completamente vivo, pulsando con presencia divina. Y por eso Francesco puede besar al leproso. Por eso puede abrazar al enemigo. Por eso puede llamar hermana a la muerte cuando llega. Porque ha roto la ilusión más grande de todas. La ilusión de la separación. La ilusión de que tú estás aquí y Dios está allá. De que lo sagrado está en el templo y lo profano en la calle. De que algunas cosas merecen respeto y otras pueden ser destruidas. Francesco ve con ojos nuevos, y lo que ve es unidad. Una sola vida respirando a través de infinitas formas. Un solo amor manifestándose en infinitas expresiones. Un solo Dios jugando al escondite consigo mismo en cada criatura. Por eso, cuando Francesco está muriendo, años después, con el cuerpo roto y los ojos ciegos, escribe su última estrofa. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal. Hermana muerte. No enemiga, no tragedia, no final. Hermana. Porque si la vida es sagrada, la muerte también lo es. Si el nacimiento es divino, el retorno también lo es. Todo es uno. Todo es sagrado. Todo es Dios jugando, amando, creando, destruyendo, renaciendo. Y tú, que escuchas esto ahora, tal vez pienses que es poesía bonita pero imposible de vivir. Pero inténtalo. Mañana, cuando despiertes, mira por la ventana y di, hermano Sol, gracias por volver. Cuando bebas agua, di, hermana agua, gracias por darme vida. Cuando veas a alguien que normalmente ignorarías, mírale a los ojos y piensa, ahí está Dios también. Y observa qué sucede. Observa cómo algo en tu pecho se abre. Cómo el mundo deja de ser un lugar muerto lleno de cosas y se convierte en un templo vivo donde cada paso es oración. Pero vivir así tiene consecuencias. Porque si realmente ves a Dios en todos, ¿cómo puedes odiar? ¿Cómo puedes guerrear? Y Francesco estaba a punto de demostrar esa convicción de la forma más peligrosa posible. Caminando desarmado hacia el enemigo. Capítulo 5. El Santo y el Sultán. Año 1219. Quinta Cruzada. Cristianos matando musulmanes en nombre de Dios. Musulmanes matando cristianos en nombre de Alá. Sangre sobre arena caliente. Gritos en idiomas que no se entienden. Odio justificado por fe. Y en medio de ese campo de batalla, un loco caminando descalzo. ¿Qué harías si creyeras de verdad que Dios está en todos? ¿Podrías matar? ¿Podrías odiar? Francesco está en el puerto de Ancona. Ve los barcos zarpar hacia Tierra Santa. Soldados cantando himnos de guerra. Sacerdotes bendiciendo espadas. La cruz convertida en arma. Y Francesco siente náuseas. Porque él conoce a Cristo. El Cristo que le habló en San Damián. El Cristo del crucifijo. Y ese Cristo nunca dijo, mata en mi nombre. Entonces hace algo que todos llaman suicidio. Sube a un barco. Cruza el Mediterráneo. Llega a Egipto donde los ejércitos cristianos asedian la ciudad de Damieta. Y camina hacia las líneas enemigas. Los cruzados lo detienen. «Francisco, ¿estás loco? Te matarán». «Tal vez», responde. «O tal vez me escuchen». Porque Francesco ha entendido algo que los generales con sus estrategias no pueden ver. Que no hay enemigos,
Solo hay hermanos que han olvidado que son familia. Cruza el campo de nadie. Esa tierra muerta entre dos ejércitos donde solo los muertos descansan. Las flechas musulmanas silban cerca. Los arqueros apuntan. Y Francesco grita en el poco árabe que conoce. «Sultán, sultán, quiero hablar». Lo capturan, por supuesto. Lo arrastran encadenado a través del campamento. Soldados lo golpean, lo escupen. Este perro cristiano que se atreve a venir sin armas. Y Francesco sonríe. Sonríe como sonreía cuando lo apedreaban en Asís. Como sonreía cuando su padre lo maldecía. Porque el dolor del cuerpo no lo toca ya. No donde él vive realmente. Lo llevan ante el sultán Al-Kamil, un hombre sabio, educado, cansado de guerras que solo traen más guerras. «¿Por qué has venido?», le pregunta el sultán en perfecto italiano. Y Francesco, arrodillado, sucio, sangrando, responde: «Para hablar de Dios». Silencio. Los guardias esperan la orden de ejecución. Los consejeros murmuran: herejía, espía, trampa. Pero el sultán levanta la mano, habla. Y Francesco habla, no predica, no amenaza con infiernos, no cita escrituras para probar superioridad. Habla del amor, del Dios que es amor, del Cristo que llamó Padre al Creador del universo entero. No solo de cristianos, del universo entero. ¿Tu Dios ama solo a los cristianos?, pregunta el sultán. Mi Dios, responde Francesco, ama a todos, sin excepción, ¿o no es Dios? El sultán se inclina hacia adelante, interesado. Dime más. Pasan horas, conversando, no debatiendo, no compitiendo, conversando como dos hombres que buscan la misma verdad con mapas diferentes. Francesco describe su encuentro en San Damián. El sultán describe sus propias experiencias en oración profunda. Francesco habla de hermano sol. El sultán cita el Corán. Hemos hecho del agua todas las cosas vivas. Y algo sucede. Algo raro. Algo peligroso. Se reconocen. No como enemigos, como buscadores, como místicos, como hermanos en la sed de lo absoluto. Al final, el sultán ofrece tesoros a Francesco. Oro, seda, joyas. Para tu iglesia, dice. Francesco rechaza todo. No vine por oro. Vine porque necesitaba saber si Alá y Cristo son enemigos. ¿Y qué descubriste?, pregunta el sultán. Que el odio es de los hombres, no de Dios. El sultán asiente lentamente. Ordena que Francesco sea escoltado de vuelta a las líneas cristianas, sano, salvo, con honores. Los generales cruzados están furiosos. ¿Hablaste con el enemigo? ¿No intentaste convertirlos? Intenté ver a Dios en ellos, responde Francesco. Y lo vi. Siglos antes, en India, Ashoka el guerrero se convirtió en Ashoka el pacífico después de ver el horror de sus propias conquistas. Envió misioneros budistas, no ejércitos. Siglos después, un hombre llamado Gandhi leería sobre Francesco y el sultán. Y entendería que la verdad no necesita violencia. Pero en ese momento, en ese campamento lleno de guerreros sedientos de sangre santa, Francesco es un loco, un traidor, un ingenuo que no entiende que la fe verdadera se defiende con espada. Excepto que Francesco entiende algo más profundo, que cuando peleas por Dios no lo has conocido, porque Dios no necesita defensa. Dios no tiene miedo. Dios no odia. Nosotros odiamos.
nosotros tenemos miedo y ponemos el nombre de Dios en nuestro odio para que se vea noble. Pero Francesco ha visto el truco, ha visto detrás de la cortina, y ya no puede participar en la obra. Regresa a Italia diferente, más silencioso, más triste, porque ha visto lo que los hombres son capaces de hacer en nombre del amor. Pero también ha visto esperanza, porque si un cristiano y un musulmán pueden sentarse juntos y reconocer la misma sed, el mismo amor, el mismo Dios con diferente nombre, entonces hay esperanza. Entonces la paz no es un sueño imposible. Es solo una conversación valiente de distancia. Pero el amor de Francesco no era solo palabras bonitas. No era solo abrazar enemigos o besar leprosos. Había un amor más difícil, más radical. Un amor que desafiaría todo lo que la sociedad entiende sobre relaciones humanas. Y ese amor tenía nombre. Clara. Capítulo 6. Clara. Amor más allá del cuerpo. ¿Puede existir un amor tan puro que trascienda todo deseo físico? Déjame reformular la pregunta. ¿Puede existir una intimidad tan profunda que no necesite cuerpos? El mundo te dirá que no, que amor sin atracción física es amistad, que intimidad real requiere piel sobre piel. Pero Francesco y Clara están a punto de demostrar lo contrario. Asís, Domingo de Ramos, año 1211. La catedral está llena, incienso, cantos gregorianos, y entre la multitud una joven de 18 años. Clara de Ofreduccio, familia aristocrática, hermosa, con un futuro ya planeado, matrimonio ventajoso, hijos, administrar una casa importante. Pero Clara está escuchando a Francesco predicar, y algo en ella se quiebra, o se abre, o despierta. Porque Francesco no habla de obligaciones religiosas, no habla de pecados y castigos, habla de libertad, de Dios como amor radical, de una vida sin cadenas, aunque todos te llamen loco. Y Clara piensa, yo también quiero eso. Esa misma noche se escapa. Sale de su palacio en la oscuridad, vestido de seda, joyas en el cuello, y corre hacia San Damián donde Francesco y sus hermanos esperan. Francesco le corta el cabello, símbolo de renuncia. Como los monjes budistas se rapan, como los ascetas hindúes dejan crecer el suyo salvaje. El cabello es identidad. Cortarlo es morir a quien eras. Clara llora mientras las trenzas caen, no de tristeza, de alivio. Porque ella también acaba de nacer. Y comienza la relación más hermosa, más radical, más incomprendida de la historia cristiana. Francesco y Clara se aman, profundamente, absolutamente. Pero nunca se tocan, nunca comparten cama, nunca un beso en los labios, nunca el abrazo prolongado que busca más que consolar. Y sin embargo, conocen el alma del otro mejor que muchos que han compartido décadas de matrimonio. Porque hay un tipo de intimidad que no necesita cuerpos. La intimidad de sentarse en silencio y entender sin palabras. La intimidad de verse en el momento de mayor vulnerabilidad y no juzgar. La intimidad de compartir no secretos superficiales, sino la verdad más honda de quién eres cuando todas las máscaras caen. Esa intimidad que tienes con un maestro que ve tu alma, con un amigo que conoce tus sombras y no huye. Con alguien que te mira y ve no lo que aparentas, sino lo que realmente eres. Francesco escribe cartas a Clara. Ella le responde. Él la visita en San Damián. Se sientan separados, hablan de Dios, de las luchas internas, de los momentos de sequedad espiritual
y los momentos de éxtasis. Se aconsejan, se corrigen, se animan cuando el camino se vuelve imposible. Y nunca ni una sola vez se preguntan, ¿qué más podríamos ser? Porque ya lo son todo. Siglos antes, en India, un sacerdote llamado Ramakrishna se casó con una niña llamada Sharada. Cuando creció, ella vino a vivir con él. Dormían en la misma habitación. Y nunca consumaron el matrimonio. Porque Ramakrishna vio en Sharada no una esposa, sino una manifestación de la Madre Divina. Y ella vio en él no un marido, sino un maestro, un hijo, un camino hacia lo sagrado. La sociedad los juzgó. Antinatural, dijeron. ¡Qué desperdicio! Igual que juzgaron a Francesco y Clara. Pero ellos conocían un secreto. Que el amor más profundo no es el que consume, es el que libera. Que la intimidad verdadera no es fusión, es ver al otro completamente y respetar su libertad absoluta. Que puedes conocer a alguien en un nivel que va más allá de la piel, los órganos, las hormonas. Puedes conocer el espíritu. Y eso es una desnudez más completa que cualquier acto físico. Vivimos en una cultura que ha reducido amor a atracción, que mira relaciones platónicas como fracasos o mentiras. Si realmente se aman, terminarán juntos, dicen las películas. Pero Francesco y Clara nos recuerdan que hay amores que no necesitan fusión. Como el amor de un maestro y un discípulo que caminan juntos hacia la verdad. Como el amor de dos buscadores que se impulsan mutuamente hacia lo divino. Como el amor que no dice, te necesito, sino te veo. Clara funda su propia orden, las Clarisas. Mujeres que eligen pobreza radical y contemplación profunda. Francesco las apoya, las visita, las protege de una iglesia que desconfía de mujeres con poder espiritual. Y cuando Francesco está muriendo, años después, con el cuerpo destrozado, Clara llora. Llora como lloras cuando pierdes a alguien que vio tu alma y la llamó hermosa. No porque perdiera un amante, porque perdió un espejo, alguien en quien se reflejaba lo mejor de sí misma. Y eso duele más que cualquier ruptura romántica. Porque no es el cuerpo que extrañas, es el reconocimiento. Es saber que había alguien en el mundo ante quien no tenías que fingir, ante quien podías ser completamente real. Y ahora ese alguien se va. Pero para ser ese espejo perfecto del amor divino, Francesco tuvo que pagar un precio. El precio más alto que un cuerpo puede pagar. Porque cuando amas tanto, cuando te vacías tanto, cuando te entregas tan completamente, el cuerpo empieza a parecerse a lo que el alma adora. Y en el caso de Francesco, su cuerpo empezó a parecerse al crucificado. Capítulo 7. Las llagas. Cuando el amor duele. Monte Alverna. Septiembre de 1224. Francesco tiene 42 años. Su cuerpo está destruido. Años de dormir en piedra, de ayunos extremos, de caminar descalzo bajo el sol abrasador y la nieve cortante, de mendigar, de servir a leprosos, de dar hasta que no queda nada que dar. Su estómago ya no procesa comida. Sus ojos apenas ven, le sangran las encías, le duelen los huesos con cada movimiento. Y sube a la montaña, solo, para orar. Porque cuando el cuerpo grita, el alma necesita silencio. Construye una choza pequeña en la cima, ramitas y barro. Le pide a sus hermanos que no lo molesten,
que le traigan pan y agua cada 3 días, nada más. Y se sienta a esperar, a orar, a estar. ¿Has estado alguna vez tan vacío que dejaste de ser alguien? ¿Tan cansado que ya ni siquiera pedías alivio? Ahí está Francesco. Ya no pide milagros, ya no pide respuestas, ya no pide nada. Solo repite, Dios mío, y todas las cosas. Una y otra vez, como un mantra, como un latido. Dios mío y todas las cosas. Pasan días, semanas. El sol sale y se pone, y Francesco apenas nota la diferencia. Y entonces, una madrugada, sucede. No sabe si está despierto o dormido. Esa línea se ha vuelto borrosa hace tiempo. Ve una luz, o la luz lo ve a él, y dentro de esa luz, una figura, un serafín de 6 alas, y en el centro del serafín, un hombre crucificado. Francesco no puede respirar, no puede moverse, solo puede mirar. Y mientras mira, siente fuego. Fuego en las manos, fuego en los pies, fuego en el costado. No es metáfora, es dolor real, agudo, como si clavos invisibles atravesaran su carne. Grita, o cree que grita, no está seguro. Y cuando la visión desaparece, cuando la luz se retira como marea, Francesco mira sus manos. Y hay heridas. Heridas reales, abiertas, sangrando. En el centro de cada palma, en el dorso de cada pie, en el costado derecho, entre las costillas. Las llagas de Cristo, los estigmas. Francesco se queda ahí, temblando, mirando su propia sangre gotear sobre la piedra. Y no siente gozo, no siente honor, no siente que acaba de recibir un regalo místico que lo hará santo ante los ojos del mundo. Siente dolor, dolor constante, punzante, que no lo deja dormir, que no lo deja caminar sin cojear, que mancha todo lo que toca. Y vergüenza, porque esto no es algo que se muestre, no es un trofeo, no es prueba de santidad. Es consecuencia de amor. Francesco esconde las heridas, usa vendajes, usa mangas largas, usa sandalias, aunque nunca antes las usó. Pero la sangre se filtra, las vendas se empapan, y sus hermanos empiezan a notar. Francesco, ¿qué te pasó? Nada, miente. Una caída, espinas, no es nada. Pero sus ojos dicen la verdad. Sus ojos dicen, me he vuelto lo que amo. Porque eso es lo que pasa cuando realmente amas algo. No solo lo admiras, no solo lo estudias, te conviertes en ello. El pianista que ama tanto la música que sus dedos se deforman sobre las teclas. El artista que ama tanto su obra que sus manos se manchan de pintura permanente. La madre que ama tanto a su hijo que su cuerpo lleva las cicatrices del parto para siempre. El amor verdadero deja marcas. En la India, los yogis hablan de kundalini subiendo por la columna vertebral. Hablan de chakras abriendo, de energía divina que a veces quema mientras transforma. En Persia, los sufíes hablan de fana, la aniquilación del ego en Dios, y describen el proceso como fuego consumiendo madera hasta que solo quedan brasas brillantes. En España, Teresa de Ávila escribirá sobre la transverberación, una flecha de amor divino que atraviesa el corazón y duele tanto como éxtasis da. Todos hablan del mismo fuego. El fuego que no destruye sino que transmuta. Francesco ha sido transmutar. Su cuerpo ya no es completamente suyo. Es un libro donde el amor es una netona.
Ha escrito con tinta de sangre. Y duele. Dios mío, cómo duele. Pero hay algo extraño. Algo que Francesco descubre en esos 2 años que le quedan de vida. Que el dolor, cuando lo aceptas completamente, cuando dejas de huir de él, cuando lo abrazas como parte del camino, se convierte en otra forma de oración. Cada punzada es un gracias. Cada herida que sangra es un sí. Cada noche sin dormir es un te amo. Porque el dolor sea bueno. El dolor nunca es bueno. Pero porque el amor que lo causó, ese amor sí es real. Y Francesco elegiría ese amor 1000 veces, aunque significara sangrar 1000 veces. Porque finalmente entiende lo que el crucifijo le dijo años atrás en San Damián. No le pidió reparar paredes. Le pidió reparar corazones, empezando por el suyo. Y cuando tu corazón se rompe lo suficiente, cuando se abre lo suficiente, cuando sangra lo suficiente, Dios puede finalmente entrar. Con ese cuerpo roto, ciego, sangrando, Francesco tiene 2 años más. 2 años de dolor constante. 2 años de caminar apoyado en sus hermanos. 2 años de saber que la muerte viene. Y en lugar de temblar, escribirá una canción. Capítulo 8. Hermana muerte. ¿Cómo muere alguien que ya no le teme a la muerte? Pregunta mejor. ¿Cómo muere alguien que nunca creyó estar realmente vivo en este cuerpo? Francesco está en San Damián, la misma capilla donde todo comenzó. El círculo se cierra. Tiene 44 años, pero parece de 70. Ciego. Las llagas supurando constantemente. El cuerpo consumido hasta ser apenas piel sobre huesos. Clara lo cuida. Le limpia las heridas, le da agua cuando puede tragar, le canta cuando el dolor es demasiado. Y Francesco, en esa oscuridad física, en ese sufrimiento que no cesa, hace algo incomprensible. Compone una canción. El cántico de las criaturas. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor. Alabado seas por el hermano sol, por la hermana luna y las estrellas. Alabado seas por el hermano viento, por el agua, por el fuego, por la tierra nuestra madre. Lo canta, con voz quebrada, con pulmones que apenas sostienen aire. Y sus hermanos lloran escuchándolo. Porque solo un loco o un santo canta mientras se muere. O alguien que finalmente entendió. Los médicos vienen, miran, niegan con la cabeza. Días, dicen, tal vez horas. Y Francesco sonríe, esa sonrisa que ya no es de este mundo. Hermanos, susurra, necesito añadir una estrofa más. Se quedan en silencio, esperando. Y Francesco, temblando, canta, Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hermana muerte, no enemiga, no ladrona, no tragedia. Hermana, como el sol, como el agua, como todo lo demás que es parte del misterio sagrado de existir. ¿Entiendes lo que acaba de hacer? Pasamos la vida entera huyendo de la muerte, negándola, temblando ante su sombra, construyendo imperios para olvidar que somos temporales, acumulando posesiones como si pudieran acompañarnos al otro lado. Y Francesco, en su último suspiro, la abraza. La llama hermana. 3 de octubre,
1226. Atardecer. Francesco pide algo extraño. Llévenme al suelo, quítenme esta túnica. Sus hermanos no entienden. Maestro, estás enfermo. Necesitas la cama. Por favor, insiste. Déjenme morir como nací, desnudo sobre la tierra desnuda. Y lo hacen, porque ya no pueden negarle nada. Lo recuestan sobre el piso de piedra fría de la capilla. Le quitan la túnica, y Francesco, completamente desnudo, con las llagas abiertas contra el suelo, suspira aliviado. Así está bien, murmura. He cumplido lo mío. Que Cristo les enseñe a ustedes lo suyo. Y cierra los ojos, no en agonía, en paz, como quien finalmente llega a casa después de un viaje largo. En India, siglos antes, el Buda murió recostado bajo un árbol, consciente hasta el último momento, entrando en paranirvana sin resistencia. En India, siglos después, Ramakrishna entraría en Mahasamadhi, cantando el nombre de Kali, disolviendo su conciencia en la Madre Divina, voluntariamente. Francesco muere igual, consciente, sin luchar, sin aferrarse. Porque cuando has vivido sabiendo que no eres este cuerpo, cuando has experimentado una y otra vez esa presencia que no depende de órganos o células, ¿qué estás perdiendo realmente? Un traje, una máscara, un instrumento temporal. Pero tú, lo que realmente eres, eso no muere. Eso nunca nació. Sus hermanos lo rodean, lloran, cantan salmos. Y Francesco, con el último aliento que le queda, susurra algo que solo los más cercanos escuchan. Perdónenme, hermanos, por no haber sido mejor ejemplo. Y se va. Así, suave, como vela que se apaga sin resistencia. Afuera, cuentan las crónicas, miles de alondras rodean la capilla, cantando, aunque no es su hora de cantar, como si la creación entera despidiera a quien la llamó hermana. ¿Milagro? ¿Leyenda? ¿Coincidencia? No importa. Lo que importa es esto. Francesco murió sin miedo. Y eso, en un mundo aterrado de su propia mortalidad, es el milagro más grande. Porque el miedo a la muerte no es realmente miedo a dejar de existir. Es miedo a nunca haber existido realmente. Miedo a llegar al final y darte cuenta de que pasaste toda tu vida fingiendo, acumulando cosas que no importan, impresionando personas que no conoces, huyendo de ti mismo. Pero Francesco no tuvo ese miedo. Porque vivió real, vivió desnudo, vivió entregado. Y cuando vives así, la muerte no es pérdida. Es liberación. Es quitarte los zapatos apretados después de un largo camino. Es soltar finalmente el peso que cargabas y ni siquiera sabías que podías soltar. Francesco murió. Pero algo en él no podía morir. Porque las ideas que encarnas, el amor que dejas, las vidas que tocas, eso no se entierra. Y lo que Francesco dejó apenas estaba comenzando. Capítulo final. El legado. ¿Qué significa hoy? 800 años después, ¿qué tiene que enseñarnos un loco medieval? Déjame darte contexto. Francesco murió en 1226. Su movimiento explotó. Hoy hay más de 1 millón de franciscanos en el mundo. Conventos en cada continente. Hospitales, escuelas, obras de caridad que tocan millones de vidas. Y en 2013, cuando un cardenal argentino fue elegido papa, eligió un nombre que ningún papa había usado jamás. Francisco.
el primer Papa Francisco de la historia. ¿Por qué? Porque ese nombre significa algo. Significa humildad cuando hay arrogancia. Significa servicio cuando hay poder. Significa locura santa cuando el mundo se volvió demasiado cuerdo. Pero el legado de Francesco no está en instituciones. Está en lo que despierta en ti cuando escuchas su historia. Está en esa pregunta incómoda que no puedes ignorar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Así que déjame darte 3 lecciones. 3 cosas que Francesco te regala. 3 verdades que pueden cambiar tu vida si las dejas entrar. Primera lección. La locura sagrada. En un mundo que adora dinero, Francesco eligió pobreza. En un mundo que adora fama, Francesco eligió anonimato. En un mundo que adora control, Francesco eligió entrega total. Y todos lo llamaron loco. Pero hay 2 tipos de locura. La locura que te destruye y la locura que te libera. Francesco vivió la segunda. La locura de seguir esa voz interna aunque nadie más la escuche. La locura de hacer lo correcto aunque todos piensen que estás equivocado. La locura de ser real en un mundo de máscaras. Ejercicio para ti. Esta semana, haz algo ilógico por amor. Ayuda a alguien sin esperar nada. Pierde tiempo con quien lo necesita. Da sin calcular retorno. Y observa qué pasa en tu pecho cuando actúas sin estrategia. Segunda lección. Dios está en todo. Francesco no esperaba el domingo para encontrar a Dios. Lo veía en el café, en el perro, en el homeless que evitas, en el enemigo que odias. Porque cuando entiendes que todo es sagrado, la violencia se vuelve imposible. El desprecio se disuelve. Ya no hay basura que puedas desechar sin remordimiento. Hay solo hermanos con diferentes caras. Ejercicio para ti. Mañana, mira a 3 personas y repite mentalmente: Dios está en ti. No importa quiénes sean. El mesero grosero, el jefe exigente, el familiar que te lastimó. Míralos y busca lo sagrado. No es fácil. Pero Francesco lo hizo con leprosos y lobos. Tú puedes hacerlo con humanos. Tercera lección. Las religiones son caminos, no prisiones. Francesco dialogó con musulmanes en plena guerra. Vio a Cristo en quien oraba a Alá, porque entendió que Dios no pelea consigo mismo. Solo los egos pelean. Tu Dios y mi Dios no son enemigos. Son nombres diferentes para el mismo misterio innombrable. Ejercicio para ti. Lee una oración de otra tradición, musulmana, judía, budista, hindú. Léela con respeto, con curiosidad, y encuentra lo universal. Encuentra el mismo anhelo, la misma sed, el mismo grito del alma que está en tu propia fe. Francesco no te pide que seas santo. Te pide que seas real. Que quites las máscaras, que hables con Dios sin libreto, que veas lo sagrado en lo ordinario y que te atrevas a amar sin protección. Porque eso es lo que aterraba a la Iglesia, no su pobreza, no su humildad, su libertad. Porque un hombre libre es peligroso. No puedes controlarlo con miedo, no puedes comprarlo con promesas. No puedes manipularlo con culpa. Un hombre libre solo obedece al amor. Y el amor no sigue reglas. El amor inventa nuevas formas de ser humano. 800 años después, ese loco de Asís sigue siendo peligroso. Porque te mira a través de los siglos y te pregunta: ¿qué estás esperando? ¿Permiso? No vendrá. ¿El momento perfecto? No existe.
¿Garantías? No hay. Solo hay este momento, este cuerpo, esta vida que se escapa mientras lo piensas. Y puedes vivirla dormido, repitiendo lo que te dijeron que debes ser. O puedes despertar, desnudarte ante Dios y gritar como Francesco gritó: «Mi único padre es el Padre del cielo», y ver qué pasa. Tal vez todos te llamen loco. Bien. Los cuerdos construyeron este mundo. Mira cómo está. Tal vez necesitamos más locos, más Francescos caminando descalzos, hablando con lobos, besando leprosos, cantando mientras mueren. Tal vez esa locura es la única cordura que queda. Y tal vez tú también puedes ser uno de ellos. Pero todo esto no funciona si no entiendes la práctica. Porque Francesco no solo pensaba diferente, vivía diferente. Tenía rutinas, disciplinas, métodos concretos que cualquiera puede usar. Por eso necesitas ver este otro video, donde te muestro las 7 prácticas diarias de Francesco que puedes aplicar hoy, aunque no seas religioso. Desde cómo oraba de verdad, hasta cómo trataba su cuerpo, su dinero, su tiempo. Haz clic, sigue el camino. Y si este viaje te movió algo dentro, compártelo. Porque en un mundo de ruido, necesitamos más locos sagrados. Nos vemos del otro lado.